Bueno, hoy día vamos a ver un motor monofásico de 4 polos y de 32 ranuras. El proceso paso a paso, ¿no? Práctico en el taller, ¿no? Estoy esperando de que vean, sean bienvenidos a mi canal y esperando de que vean al final. Ahí les muestro un formato de este motor de compresor monofásico, ¿no? Entonces esperen a ver el video atentamente, ¿no? Fíjense que ese es el proceso. Ahí tenemos ya la colocación de los aislamientos en el estator y estamos sacando las medidas para el primer paso, paso 1.4, ¿no? Este motor tiene tres pasos, 1.4, 1.6 y 1.8, ¿no? Atentos ahí, ¿no? Profesor, ¿cuántos pasos tiene este motor? Tiene tres pasos, ¿no? 1.4, 1.6 y 1.8, ¿no? De 32 ranuras, ¿no? Entonces, fíjense que este motor me permite a mí ir bobinando así paso a paso, ir aprendiendo, ¿no? Fíjense de la mejor manera, ¿no? Es un motor de una longitud activa de 10 centímetros, ¿no? O sea, 100 milímetros. Y tiene un diámetro, tiene 32 ranuras, tiene cuatro bobinas de trabajo y cuatro bobinas de arranque, ¿no? Es un motor en 220 voltios, ¿no? Usado en un compresor refrigerado en aceite para uso industrial, semi-industrial, ¿no? Entonces un motor monofásico, ¿no? Entonces, fíjense que ahí pueden ver ya el proceso de vamos a hacer la fabricación de las bobinas en una máquina bobinadora, ¿no? Con una base para ir colocando, ya tenemos, sacamos los moldes y vamos colocando ahí para sacar ya el bobinado en sí, el tipo de alambre, ¿no? Como vamos a ir colocando ahí, ¿no? Entonces fíjense de que ahí en el bobinado de trabajo que estamos haciendo ahorita, vamos a hacer en este momento, son dos bobinas en paralelo, ¿no? Dos alambres en paralelo, ¿no? Número 23, ¿no? Entonces, y vamos a hacer tres bobinas por grupo. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿cuántas bobinas tengo que hacer? Tres bobinas. Un grupo es un conjunto de bobinas. Entonces, en ese grupo vamos a hacer tres bobinas, ¿no? O es un paquete, ¿no? O le llamamos paquete. Paquete es igual a un grupo. Y un paquete tiene tres bobinas por grupo de alambre número 23, ¿no? Ahí vamos a empezar a hacer ya el primer grupo, ¿no? Y vamos dándole ahí, ponemos dos carretes abajo y le vamos dando vuelta nada más, ¿no? Y ahí vamos avanzando de inicio, ¿no? Y le vamos dando vuelta así, ¿no? Como se muestra ahí en la pantalla, ¿no? Entonces ahí en la demostración que estamos haciendo ahí, como se muestra ahí en la máquina, ¿no? Entonces fíjense, ahorita vamos a empezar a hacer ya el primer grupo, ¿no? Para irlo ya digamos ya trabajando, ¿no? Entonces fíjense entonces esperando de que vean los videos de principio a fin, todos mis videos que yo tengo ahí en el canal para sacar más contenido, ¿no? Entonces ir buscando ya contenidos más prácticos para que ustedes el aprendizaje sea, o sea, compartan los videos a sus compañeros, a los jóvenes. Mi nicho es mayormente jóvenes de 14 a 30 años, ¿no? Que puedan aprender paso a paso. No para los maestros ya no, ¿no? Entonces, espero de que comuniquen, ahí vamos procesando, haciendo todas las bobinas, ¿no? Espero de que me apoyen y comuniquen a sus compañeros de clase para que vayan aprendiendo. Ahí tengo 200 videos casi para que vayan aprendiendo, ir conociendo cada uno del proceso paso a paso del bobinado, ¿no? En sí es práctico, ¿no? Primero saber la base teórica y luego ahí estamos haciendo otro grupo, otra bobina, ¿no? Entonces, y lo separamos la bobina con un alambrecito para que no se, digamos, lo que recién empezamos, no digamos, con un alambrecito para que no se separen, ¿no? De alambre de cobre mismo, ¿no? Entonces de ahí ya estamos avanzando a hacer la primera bobina. Haciendo la primera bobina, colocamos y vemos la precisión cómo está en el diámetro, ¿no? O en la longitud activa. Si entra fácil, bacán, ¿no? Entonces comenzamos a hacer las tres bobinas más que faltan, ¿no? Entonces yo mismo, primeramente, tengo que hacer de que colocar la primera bobina para ver mi dimensión, cómo está de la bobina fabricada, si está muy corta o está bien, ¿no? Que me permita trabajar con las manos y meter las bobinas de una manera que yo no sufra cuando la bobina es corta, ¿no? Entonces eso es lo que debemos saber, ¿no? Entonces, determinando ya las bobinas, ahí estoy fabricando las bobinas. Hay que fabricarlo, llamamos en la máquina bobinadora. Una máquina bobinadora simple puede ser, ¿no? No necesito para ir empezando poco a poco, ¿no? Entonces ustedes pueden ir haciendo su máquina ahí y luego haciendo su molde, ¿no? De madera, también uno más fácil de madera, ¿no?
Entonces, y con unos pernos atrás con su tuerca para que ajuste, ¿no? Entonces, fíjense que ahí yo lo estoy procesando, ¿no? Ya estamos haciendo la última bobina para sacar el primer grupo, ¿no, profesor? Y eso es, ¿cómo se llama? Grupo, ¿no? Y grupo que es un conjunto de tres bobinas. Entonces, ahí en la tabla de protocolo que va al final del video van a observar tres bobinas por grupo, ¿no? Observen siempre el final del video, ahí le hago unos trucos específicos para que ustedes sepan, ¿no? Ahí estoy buscando fíjense un poco, un pedazo de alambre de cobre para amarrarlo y que no se separen cuando yo lo saque, no sea que salga ordenado, de tal manera que yo lo pueda separar y ya lo pueda, digamos, no se mezclen las bobinas, no las espire, entonces sale ordenado para yo irlo ya colocando en el estator, ¿no? O sea, ahí yo estoy ya, un proceso ya para sacarlo ya, ¿no? Estoy ajustando nada más, ¿no? Separando las bobinas con un alambrecito de cobre para ir separando cada bobina. En este caso, para la bobina de trabajo estoy haciendo 35 espiras, 46 espiras y 58 espiras, ¿no? Que están en este. Entonces yo tengo que hacer tres similares más de eso para que completar los cuatro, ¿no? Los cuatro paquetes. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿cuántos paquetes necesito? Cuatro paquetes, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo uno, tengo que hacer tres procesos más para sacar eso y completar mi bobina de trabajo, ¿no? Bobina de trabajo es el alambre más grueso, por eso que lleva dos alambres en paralelo, ¿no? La equivalencia del alambre de cobre, eso ya ustedes lo van a saber poco a poco, ¿no? Equivalencia. Entonces está llevando dos alambres de cobre en paralelo en la bobina de trabajo, como ahí abajo ven dos carretes abajo, ¿no? Que debemos nosotros procesarlo para hacer. Entonces, ese es el mecanismo de trabajo, ¿no? Que ustedes pueden hacer, ordenando poco a poco despacio y se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo con ese tipo de motor. Este es de cuatro polos, ¿no? Cuatro polos todavía es más suave para que entre dos polos se complica más, ¿no? Entonces, espero de que ustedes estén observando el proceso, ¿no? Y ahí, fíjense, ya saqué la primera bobina, ¿no? Ya saqué tres bobinas por grupo, ¿no? Están enseriadas ahí, ¿no? Y lo separo y ahora voy a hacer igualito, ¿no? Tres más voy a hacer, ¿no? Similares para completar las cuatro bobinas por grupo, ¿no? Similares, ¿no? O equivalentes, ¿no? Entonces fíjense que ese es el proceso para la bobina de trabajo. Si no tuviéramos una máquina de bobinar, podemos agarrar cuatro clavos y lo vamos grandes, eso de 2 pulgadas o 3 pulgadas, de 2 pulgadas o 3 y lo vamos haciendo a mano, ¿no? Claro que va a demorar más, lógicamente, porque no lo tenemos, pues, lógicamente, como una máquina bobinadora que es la perfección, ¿no? O sea, lo hacemos mejor, lo ordenamos mejor. Ahí voy a colocar la primera bobina, ¿no? En paso 1, 4, ¿no? Ahora la pregunta de cajón, profesor, ¿cómo sumo el paso? Sumo igual aritméticamente de 1 a 4, no voy sumando 1, 2, 3, 4 ranuras, ahí coloco, ¿no? Y entro con el inicio, ¿no? de la primera bobina como muestro ahí en el motor, ¿no? Entonces en el estator, ¿no? Ya estoy colocando a mano primero y si no y después me voy a apoyar con una fibra de vitronite o una madera fina tipo cuchillo. No lo hagan con metálico, ¿ya? Hay que hacerlo de madera o vitronite o de plástico especial para que entre, ¿no? Para como especie de un peine, ¿no? Para que ir metiendo. Ahí entró suave, ¿no? Entonces fíjense que ahí está acomodándose una bobina por ranura casi, ¿no? Y ahí luego comienzo a colocar la tapa, ¿no? Para que me permita que no se salga la bobina de la ranura, ¿no? Coloco una tapa, ¿no? Y ahí ya lo voy colocando y lo voy tratando de que vaya cuadrando. Ahí está fácil, el alambre es delgado y no sufre tanto. Cuando es de dos polos es más complicado, ¿no? Entonces fíjense, ahí ya voy colocando al segundo lado de costado de la primera bobina, ¿no? Ahí voy a tratar de colocar, ¿no? Así nomás. Hay que separar que no se crucen los alambres para que entre más suave y más fácil los alambres, ¿no? Ahí como estoy ahí, estoy tratando de colocarlo más suave de tal manera que entre fácil, ¿no? Y no sufra yo por el enredamiento de cada bobina, ¿no? Entonces va entrando. Fíjese que voy entrando, no uso ni el peine, todavía está fácil. O sea, la idea es que entre, después lo acomodo con el martillo de baquelita, de fibra, ¿no? Un martillo de baquelita, que no sea metal, ¿no? Porque la idea es no arañar el alambre cobre, ¿no? Cuidarlo bastante ese alambre de cobre, que no se arañe, ¿no? Y que entre suave la ranura, ¿no? Y ahí estoy terminando de terminar, voy a ponerle la tapa ahora,
para ir procesando idénticamente la segunda bobina, ¿no? Ahí estoy colocando la tapa, listo, ahí está quedando, ¿no? Atiendan al video, jóvenes, fíjense cómo voy ordenando, ¿no? Y ahí estoy ordenando, lo acomodo con la mano duro para que se vaya acomodando la bobina y ya vaya quedando en el motor, ¿no? A manual o con una madera o con un martillo de bola, ¿no? De fibra, ¿no? Entonces, pero no un martillo metálico, no, un martillo de fibra es una parte, un martillo de plástico, ¿no? De fibra. Entonces ahí vamos colocando ya en la misma posición la segunda bobina en paso 1 o 6, ¿no? Entonces la pregunta, profesor, ¿cuántos pasos hay para este? 1, 4, 1, 6 y 1, 8. Ahorita voy haciendo el paso 1, 6, ¿no? ¿Qué paso voy, profesor? El paso 1, 6, ¿no? ¿Qué paso me falta? El paso 1, 8, ¿no? Entonces ese es el orden de aprendizaje vivencial que ustedes pueden ser, ¿no? Hasta ahorita entonces voy ya mentalmente el paso 1, 4 ya lo hice, ahorita estoy en el paso 1, 6, ¿no? ¿Qué paso me falta? El paso 1, 8, ¿no? Vamos esperando ahí, esperen ahí, estoy colocando el segundo costado de la segunda bobina y ya lo voy metiendo en la ranura, ¿no? Metiendo en la ranura. Creo que la explicación está ahí en forma específica y didáctica de tal manera que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Fíjense cómo es. Entonces, ya estoy terminando de colocar la segunda bobina del primer grupo, el primer grupo o paquete, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué falta? La tapa, ¿no? Y lo acomodando con las manos, ¿no? Fíjense que está fácil, el alambre está bien finito, o sea, me permite trabajarlo ahí en forma ordenada y no sufro yo ¿no? Cuando el alambre es más grueso es más complicado. Entonces ahí está fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué? A ver, porque es un motor de 4 polos, ¿no? Entonces, cuando ustedes inicien en el mercado de bobinadores, arranquen con uno de 4 polos, nunca con 2 polos porque se le va a complicar, ¿ya? Siempre con 4 polos. Una vez que se hagan 3 de 4 polos, ya arrancan con 2 polos, ya, o sea, van aprendiendo. Entonces ahí voy haciendo el paso 1, 1, 8, ¿no? 1, 8, sí, 1, 8 para la bobina de trabajo, ¿no? Voy colocando la última bobina y como ya coloco, voy a tratar de colocar esa bobina ya en el segundo, va a ser idéntico, ¿no? Pero fíjate, ahí estoy colocando, ¿no? Ahí ya estoy colocando el primer costado, ¿no? Pasando todo a mano nada más, ¿no? Sin el peine, todavía ni he usado el peine, ¿no? Porque el alambre está fino, está fácil, ya. Entonces ya coloqué, voy a poner la tapita de mylar ahí para que se quede centrado y para que no se salgan las espiras, ¿no? Ahora me voy a completar el otro costado de la bobina. ¿Qué bobina es, profesor? 1, 8, ¿no? 1, 8, ok. ¿Por qué? Porque ya hice el paso 4, ya hice el paso 6, ahorita estoy en el paso 8, ¿no? El paso 8 y ya voy terminando, entonces ya voy a hacer un cuarto de la periferia del estator, ¿no? Un cuarto de la periferia. ¿Por qué? Porque es de 4 polos, ¿no? De 4 polos, 1800 revoluciones por minuto, 220 voltios, 60 Hz, ¿no? ¿Ya? Entonces esperando que vean todos los videos y también se suscriban a mi canal y puedan ustedes ir viendo los videos y me apoyen a sacar este canal adelante porque todavía estoy avanzando, ¿no? Entonces ahí ya culminé ya, jóvenes, el primer grupo, ¿no? El primer paquete. Estoy colocando el mylar ahí en la tapa del costado. Ya terminé. ¿Qué terminé? El paso 1.6, ¿no? 1.8, ¿no? 1.8. Entonces, ¿cuántos grupos he terminado? El primer grupo, ¿no? El primer grupo, ¿no? Entonces ya ahora me voy a lanzar por el segundo grupo, ¿no? Entonces fíjense que ya acomodé uno y ahí lo estoy acomodando, estoy volteando el motor para ir acomodando el segundo grupo, ¿no? O el segundo paquete le llamamos, segundo paquete, ¿no? Con una entrada y una salida. ¿Cuántos alambres en paralelo hay en ese? 2 alambres en paralelo, porque van dos, fíjense, ahí lo están viendo en el estator, dos, ¿no? Y cuando va uno, como el otro caso, como cuando haga ahora después para la bobina de arranque, es uno nomás. ¿Qué significa alambres en paralelo? Que van dos carretes abajo, ¿no? Ahí mido la longitud activa es 10 centímetros, ¿no? La longitud activa es la longitud del ancho del estator, ¿no? Del ancho del estator, ¿no? Ya, entonces fíjense que ya estoy colocando ya coloqué la primera bobina, de la bobina de trabajo, ¿no? La bobina de trabajo va al fondo y la bobina de arranque va encima, viene en la periferia, en la parte ya interna, ¿no? Primero siempre hay que hacer la bobina de trabajo y ahí ya fabriqué o hice las 3 bobinas que me faltan, ¿no? Hay 2 paquetes, hay 3 paquetes ahí, ¿no? Entonces, fíjense que ya voy a avanzar con la segunda en la misma
en el mismo efecto de posición de colocación de la bobina voy a hacer el segundo paquete, ¿no? Y ahí traté ya de terminar, fíjense, ya terminé ya las 4 bobinas y ya terminé la bobina de trabajo, ¿no? Ahora faltan las conexiones nada más, ¿no? Las conexiones, ¿no? Que viene entrada, salida con salida, ¿no? Porque es de polos opuestos. Y ahí, ahí están colocadas todas las bobinas de trabajo. Ahora voy a arrancar con sacar medidas para la bobina de arranque. Entonces, profesor, ya culminé con la bobina de trabajo. ¿Qué me está faltando? La bobina de arranque, ¿no? Esa es la pregunta. Profesor, ya terminé con las bobinas de trabajo. Ahora, ¿qué me está faltando? Las bobinas de arranque. Tengo que fabricarlas también. ¿Cuánto tengo que fabricar? 4 paquetes más, ¿no? De otro alambre más fino, que es alambre número 19, ¿no? Estoy sacando las medidas, ¿no? Se van intercalando en medio, ¿no? Entonces ahí voy a tratar ya de fabricar las bobinas de arranque, ¿no? En mi máquina bobinadora le saco las medidas y voy ya tomando las medidas y lo ajusto con el perno por la parte de atrás con un alicate, ¿no? Entonces ahí voy tratando ya de fabricar las bobinas de arranque, ¿no? Porque ya terminé las bobinas de trabajo, ¿no? Entonces estoy tratando de hacer las bobinas de arranque, ¿no? Observen ahí la máquina bobinadora, cómo estoy tratando de hacer las bobinas de arranque, ¿no? Entonces, al final del video van a ver la hoja del protocolo de este motor, ¿no? Van a ver la hoja del protocolo. Entonces, fíjense que ahí estamos viendo ya el proceso, ¿no? Entonces pueden ustedes observar el proceso del bobinado, ¿no? En sí, en la bobina en el motor monofásico, ¿no? Ya voy a colocar la primera bobina, ¿no? De la bobina de arranque, no saco la primera tapa para que me favorezca en la colocación, ¿no? Entonces también voy acomodando y voy sacando ya colocando el primer grupo, el primera bobina y la bobina de, de arranque, ¿no? De arranque, exacto, de arranque, ¿no? Observen, ahí estoy colocando y ya voy a ir colocando ahí la primera, estoy colocando la primera, ¿no? El compaso igualito, 1-4, ¿no? Arranco con paso 1-4, ¿no? 1-4, ¿no? Y lo voy acomodando ahí, ¿no? Saco la otra y voy acomodando ya en el paso que yo vea conveniente para empezar, ¿no? A culminar con la primera bobina, ¿no? Y lo voy colocando, ¿no? Paso 1-4. Entonces va a intercalarse entre esos medios, ¿no? Entonces, como ya hice 4, lo voy a colocar ya que se intercalen haciendo como una uniformidad para ir acomodando ya que vayan formando los campos, ¿no? De polos opuestos o alternados, ¿no? Entonces eso es lo que... Vean mis videos para que vean qué es polos alternos u opuestos y polos consecuentes, ¿no? Vean mis demás videos en motor trifásico, ¿no? Bueno, ahí estoy tratando de chancar ya el primer grupo para que entre, ¿no? Ya ahí no tenía una fibra de vitronite que se me había acabado, ya utilicé ese metal, ¿no? Pero ustedes tienen que usar un de madera, ¿no? Con filo, ¿no? No con filo porque lo puedo arañar, ¿no? Para que vaya bajando la bobina, ¿no? Ya coloqué la primera bobina, me voy a colocar la segunda bobina y ahí ya lo voy, fíjense ese alambrecito que estoy colocando es para separar, ¿no? Y el sentido también, ¿no? Tienen que buscar siempre el sentido de colocación de la bobina para que no equivocarnos, ¿no? No equivocarnos cuando ustedes hagan su bobinado en el taller, ¿no? Electromecánico, ¿no? Entonces fíjense que ahí ustedes pueden ya voy colocando la segunda bobina del primer grupo de la bobina de arranque, ¿no? Sí, ok, en el paso 1-6, ¿no? 1-6. Entonces ahí ya voy tratando de ir colocando ya el otro costado, ¿no? Y coloqué ahí el, el mylar, lo voy colocando para irlo ordenando, ¿no? Entonces fíjense ahí estoy colocando la bobina, ¿no? Entonces idénticamente es el mismo paso para la bobina de arranque, ¿no? Ya estoy en la bobina de arranque, ¿no? Entonces hay que tratar de ver eso de
la colocación de las bobinas. Lo complicado es la bobina nada más, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ya voy colocando ya el costado, ¿no? Lo estoy anchando para que entre, ¿no? Y vaya colocándose en la ranura, ¿no? Del, del, del estator, ¿no? Entonces, fíjense que ahí ya lo estoy acomodando, ¿no? Entonces voy ahí paso a paso avanzando, ¿no? Ahí un poco que es dificultoso porque evidentemente ya se complica porque ya no hay mucho espacio, ¿no? Ya como ya coloqué la primera, las bobinas de trabajo, un poco que hay que tener bastante tedioso, ¿no? Cuando estamos empezando, ya cuando ya un bobinador es especialista lo hace más rápido, pero como nosotros estamos todavía empezando en proceso de aprendizaje, ¿no? Este canal es en proceso de aprendizaje para ser emprendedor y ustedes pueden ir aprendiendo poco a poco. Fíjense que le estoy mostrando de manera didáctica y ordenado con su hoja de datos, su protocolo de hoja de la base de datos de este motor para que puedan aprender ustedes poco a poco viendo nada más, ¿no? Entonces primero hay que saber la parte teórica, ¿no? Porque para ser un bobinador también hay que saber algo de teoría, ¿no? No puedo yo solamente para saber cuáles los polos opuestos, las salidas, ¿no? Diagrama, ¿no? Diagrama, ¿no? Entonces voy colocando la otra bobina, ¿no? La otra bobina lo estoy colocando ahí, ¿no? Entonces fíjense de que ahí estamos ya avanzando ya el primer paquete de la bobina de arranque, ¿no? Que ustedes deben saberlo. Entonces, bueno, esperando de que también se suscriban al canal y den un like y compartan todos mis videos, ¿no? Y también tengo 4 textos en ventas de rebobinados, ¿no? De motores, motor monofásico, fabricación de transformadores monofásico y trifásico, ¿no? Entonces pueden ustedes obtener mis libros y uno de cálculo de motores también para los interesados, ¿no? Ya entonces fíjense ahí ya estoy avanzando, ¿no? Estoy avanzando, ¿no? Colocando las bobinas. Vayan observando ahí, ¿no? Entonces vamos avanzando a la colocación de las bobinas, de la bobina, ¿no? Ya, entonces, fíjense que ahí ya estamos procesando, ¿no? El primer paquete, ¿no? El primer paquete. El primer paquete. Ahí estamos rebobinando, ¿no? Que entre las espiras a la ranura, ¿no? Y vaya quedando ya, ¿no? Y vaya quedando, ¿no? Hay que evitar que no se enrolle para que entre, no sea para eso utilizo un peine que vaya entrando ahí paulatinamente en la ranura, ¿no? Al final ya lo amoldo, lo golpeo con una madera y un mazo de madera y un martillo de goma, ¿no? De goma, ¿no? Ya, entonces ahí estoy colocando, ¿no? Y ahora hay que acomodarlo, ¿no? Hay que irlo acomodando. Ya bueno, ahí estoy colando el mylar para que no se salga la bobina y lo estoy amoldando con mi mano, que vaya tomando forma ya, ¿no? Ya entonces ahí ya coloqué ya las 4 bobinas, ¿no? Entonces ya hice un proceso, ya coloqué las 4 bobinas de arranque, estoy terminando, salen solamente las salidas para el conexionado, ¿no? Y la parte trasera, ¿no? Entonces ya estamos listos para el conexionado, ¿no? Todo en madera, no utilicen nada de metal, ¿no? Todo en madera, ¿no? Entonces ya está colocado, ahora falta solamente el conexionado, ¿no? 32 ranuras, un motor de compresor monofásico con refrigerado con aceite especial para emitir la disipación del bobinado y del núcleo, ¿no? Motores de compresores especiales, ¿no? Entonces, fíjense ahí está el martillo de goma que estoy golpeando para que pueda acomodarse, ¿no? El martillo de goma. Entonces, fíjense que ahí tenemos ya, vamos a hacer el conexionado del motor monofásico, ¿no? Este motor lleva solamente un, un bobinado de arranque de trabajo y lleva además un capacitor de arranque y un capacitor permanente, ¿no? En un conexionado. Vean en mi video, ahí tengo un conexionado de este tipo de motor, ¿no? Motores digamos, eh,
monofásicos con dos condensadores, ¿no? De arranque y de permanente, ¿no? Y entonces fíjense que ahí ya estoy acomodando la cabeza del estator para que se vaya acomodando para amarrarlo con un hilo o una pita especial para que no, para ir al proceso de barnizado, ¿no? Estoy en acomodamiento del estator, ¿no? Entonces fíjense de que ese es el proceso, ¿no? Entonces, evidentemente, este es el proceso que debemos seguir paso a paso para rebobinar, ¿no? Entonces, ahora trazo un hilo y con alambre de cobre mismo hago mi aguja para irlo pasando e irlo amarrando en el lado de no conexión, ¿no? Ese es el lado de no conexión. Entonces hay lado de no conexión y lado de conexión. O sea, primero tengo que amarrar el lado posterior, la parte de atrás, que no es lado de conexión, ¿no? El lado de conexión viene en la parte frontal, donde ya salen los cables para yo conectar, ¿no? Siempre hay que darnos cuenta que es el lado de no conexión, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos avanzando en el amarre del lado de no conexión del estator para que vaya quedando ya, ¿no? Y amarrándose duramente y con el movimiento no pueda salirse, ¿no? Para luego ir a un proceso de barnizado a una temperatura de 90 grados centígrados y ahí queda el estator barnizado. Pero también observando en talleres medianos de que ustedes no deben, una vez que ya lo hacen su estator, tienen que hacer una prueba previa, ¿no? Que también están en mi video. Vean en motores qué es la prueba previa, ¿no? Antes de meter barniz, si no, si tiene problema y no pasa, sale de prueba, entonces ¿de qué estamos hablando? Hay motores que se saturan, ¿no? O sea, se jalan mucha corriente y están mal, ¿no? O sea, posiblemente cuando no está sin calcular o viene sin alambre o hay problemas que lo han hecho en otros talleres y han experimentado y entonces el motor se va a sobrecalentar. Entonces, un motor, para eso pasa un proceso de cálculo, ¿no? Yo tengo un texto de cálculo de motores que pueden ayudarse, me hacen un pedido y ahí yo les envío, ¿no? Por Western Union, ¿no? Entonces, vayan observando ahí, fíjense el proceso del amarre, ¿no? De compita pabilo para que vaya quedando, ¿no? Fíjense cómo va quedando bonito y ordenado ya para que no, con el barnizado queda ya ok, ¿no? Entonces ya no, ya queda un motor a la perfección amarrado, contra el movimiento, barnizado, ya queda con la estética y un control de calidad excelente para que ya pase al proceso de armado, ¿no? Entonces, ese es el proceso, jóvenes, del amarrado, ¿no? Aquí utilizamos pabilo de 2, también puede ser una pita especial que venden en los talleres de robinado. Lo importante es que, y ahí tengo ya el diagrama, fíjense, ¿no? El diagrama de los cuatro polos opuestos, ¿no? Cuatro bobinas de arranque y cuatro bobinas de trabajo. Esta, la de arranque son las rojas y las negras son bobinas de trabajo, ¿no? Ahí está, ¿no? Con polos opuestos, ¿no? Entonces fíjense que ahí yo me permite leer ahí, ¿no? La bobina de arranque va en polos opuestos y la bobina de trabajo también, ¿no? La bobina de trabajo es color negro, ¿no? Entonces es la que va al fondo, ¿no? Y van a salir cuatro cables en la salida, ¿no? Dos cables, dos alambres para la bobina de arranque y dos cables para la bobina de trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo termine mi bobina van a salir cuatro cables, dos de la bobina de arranque y dos de la bobina de trabajo. Si puedo medir, si mido con un multitester, la bobina de trabajo tiene menor, la bobina de arranque tiene mayor resistencia que la bobina de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque la bobina de arranque es de alambre más fino, tiene mayor resistencia, ¿no? Y la bobina de trabajo es de alambre más grueso, ¿no? Por lo tanto tiene la menor resistencia, ¿no? Esa es la técnica que vamos a ver, ¿no? El alambre, el bobinado de arranque es más fino, ¿no? Más fino, ¿no? Ya, entonces fíjense que ahí tengo ya, ahora voy a hacer el conexionado del lado de conexión, el lado de conexión en la cabeza del estator de este motor monofásico, ¿no? Voy haciendo la conexión ahí previa para luego ya pasarle su espagueti, amarrarlo, ¿no? Y soldarlo con cautín para que vaya quedando ya el motor monofásico, ¿no? Ya estoy procesando en lo que es diagrama, ¿no? Estoy en diagrama ya, ¿no? Como es de polos opuestos, yo tengo que ver que tiene entrada y salida, entrada y salida. La salida tiene que conectarse con la salida, ¿no?
del siguiente paquete, ¿no? Para que vaya en polos opuestos, ¿no? Es fácil porque voy a encontrar yo cuatro bobinas de arranque y cuatro bobinas de trabajo, nada más, ¿no? Esa es la diferencia. Un bobinado trifásico es diferente, ¿no? Ahí van más bobinas. Entonces acá eh, solamente es de monofásico, ¿no? De dos fases nada más, línea y neutro, ¿no? Ahí estoy conexionando la bobina de arranque ya, ¿no? Y para que vaya quedando ya el motor, ¿no? Y irlo soldando ya, ¿no? Y amarrándolo también, y de tal manera que ya quede el motor monofásico en el acabado final, ¿no? Entonces, esa es la... Ahora ya pelé el alambre, pelarlo con una cuchilla para que suelde, ¿no? Luego le pongo su espagueti para que me aísle la soldadura, ¿no? Ahorita voy a tratar de soldar, ya le estoy poniendo un flux, ¿no? Para que se disperse mejor el estaño y vaya quedando ya el conexionado con el cautín que voy a aplicarle la soldadura con estaño, ¿no? 60 por 40%, ¿no? Estaño, ¿no? Entonces va quedando ya el conexionado del motor monofásico, ¿no? Y una vez que yo le conexione, lo suelte, ya le pongo espagueti para aislarlo, ¿no? Y luego irlo ya amarrando, ¿no? Esa es la técnica de rebobinado en motor monofásico, ¿no? Que me permite hacer la conexión, ¿no? Cuando recién empezamos hay que hacerlo con numerando, ¿no? Numeración, que ahí yo no le he puesto porque ya yo conozco un poco, pero cuando recién hay que numerarlo, ¿no? Ya estoy soldando la salida, ¿no? Están saliendo dos salidas de bobina de arranque y dos de la bobina de trabajo, ¿no? Y solamente esos nudos que ven son los puentes, ¿no? De las salidas con salidas, ¿no? Que va, o sí, de las salidas con salidas que vamos a encontrar ahí y hay que irlo ya soldando, ¿no? Ahí estoy la pistola de soldar, estoy tratando de soldar los puntos que yo necesito, ¿no? En cada conexión, ¿no? Y ahí estoy, fíjense que se suelda con eso, ¿no? Cuando el motor es más grande, es un cautín más grande en caliente, ¿no? Así con carbón se le hace, ¿no? O con soldadura oxiacetilénico también, ¿no? Hay varios métodos, ¿no? Entonces, ahí se le va colocando, ¿no? Fíjense la soldadura, ¿no? Ahí va quedando ya, ¿no? Entonces, ahí me permite hacer los puentes tanto para la bobina de arranque como de trabajo, ¿no? Sí, ahí ya pelado y estañado para luego ya ir a ponerle su espagueti, ¿no? Ese es el procesamiento que debemos hacer nosotros con el conexionado de las bobinas de arranque y de trabajo en el mencionado video, ¿no? Entonces, este es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, así van haciendo ustedes, no se olviden de ir practicando en los talleres, primero ir a una academia o a ver todo en mi canal y ir aprendiendo y con un cuaderno, ¿no? Con lápices de colores, ir aprendiendo poco a poco para luego ir a un taller, ¿ya? ¿No? Si bien es cierto, este es un curso, ¿no? Pero yo estoy tratando de hacerlo así animadamente con videos, ¿no? Luego ya voy a sacar un curso más ordenado. Pero ya de motor y monofásico tengo como 25 videos, creo. Va viendo todos los videos para que vean primero arrancar con motor monofásico, ¿no? Y puedan ir aprendiendo ustedes ya ese proceso, ¿no? Entonces, no olvidemos que hay que usar los materiales adecuados, cautín. Ya estoy colocando los espaguetis que son aislamiento en las soldaduras del conexionado en la cabeza del estator ¿no? Ahí están los espagueti de fibra, ¿no? Barnizado, ¿no? Espagueti, ¿no? Entonces, esos son aislantes, ¿no? Aislantes de conexiones, ¿no? De soldaduras, ¿no? Entonces, eso ahí ya voy tratando de amarrar, iniciando ya con el profesor amarre todo el cable de salida de dos rojos y dos amarillos, ¿no? Entonces voy tratando de sacar ya los cables hacia afuera, ¿no? Y amarrando ya los conexionados con su espagueti para que vaya quedando para luego barnizarlo, ¿no? Entonces, ese es el proceso del toque de lo que debemos hacer nosotros en el bobinado del motor monofásico, ¿no? Y debemos ver. Entonces aquí fíjense, atención al video, ahí vamos culminando ya con el protocolo de, digamos, la hoja de bobinado, ¿no? Ahí vayan observando, ¿no? Todos los datos, ¿no? De la hoja de bobinado
que me va a salir de las bobinas paso 35 espiras, 46 y 58 para el bobinado de trabajo, ¿no? Y luego el paso 1, 4, 1, 6 y 1, 8, ¿no? Ese es para de alambre en la bobina de trabajo. Tengo alambre número 2, alambre en paralelo número 23, apunten ahí. Ya, ¿cuánto me dio en peso? En peso estamos pesando 1100 gramos, ¿no? Entonces ahí están los datos ahí me va a indicar, ¿no? Se muestra un poco pañoso, pero anoten ahí ya, anoten en su cuaderno. El paso 1, 4, 1, 6 y 1, 8. Espiras en la bobina de trabajo. Para el primer paso 35 espiras, luego 46 espiras y 58 espiras. En el paso 1, 4, 35 espiras. 1, 6, 46 espiras. 1, 8, 58 espiras. Para la bobina de trabajo, ¿no? Lleva dos alambres en paralelo número 23, peso en la balanza 1100 gramos, ¿no? Y ahora me voy en la bobina de arranque, apunten ahí en su cuaderno, ¿ya? Paso 1, 4, 1, 6 y 1, 8. En el paso 1, 4, 22 espiras. En el paso 6, 28 espiras. Y en el paso 8, 52 espiras, ¿no? 52 espiras, ahí lo van a ver, ahí lo están viendo en el protocolo, en la hoja de bobinado, ¿no? Y lleva alambre número 19 en la bobina de arranque, un alambre en paralelo nada más, lógicamente que sí, porque es de alambre más delgado, y el peso en la balanza 900 gramos, ¿no? Conexión serie, ¿no? De polos opuestos, cuatro grupos, ¿no? Cuatro grupos y cuatro polos, ¿no? Cuatro bobinas para la bobina de arranque y cuatro bobinas, cuatro paquetes para la bobina de trabajo, ¿no? Entonces lleva un condensador permanente, un condensador arranque, ¿no? Ya, y la longitud activa es 10 centímetros, ¿no? De este motor. Ahí lo ven en la hoja de la pantalla, aunque está pañoso, pero ya le he dictado el número de espiras, ¿no? De este tipo de motor monofásico, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ya creo que ya ahí está la hoja esperando ya que ir culminando a este proceso de bobinado que le va a servir para sus bobinados, motores monofásicos y sus bases de datos que tengan en su cuaderno de trabajo, ¿no? Entonces, eso deben tenerse en cuenta. Y esperando que se suscriban a mi canal y que compartan todos mis videos que tengo para tener más aceptación y sacar más contenidos de motores de rebobinado en el taller, ¿no? Entonces, espero que me sigan apoyando así es apoyando continuamente y ir sacando más contenido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo necesito y para ir consolidando mi canal, ¿no? Entonces, apoyen, no se olviden que tengo cuatro textos en venta de rebobinado, full de rebobinado, ¿no? Entonces, bueno, hasta el próximo video. Ok, buenos días.